Hola amigos, antes de empezar me gustaría poder compartirles una información, todos los derechos a sus respectivos autores y yo solo soy dueño del propio vídeo. El autor es Knight of the End en busca de un único ideal. Capítulo 10. Punto de ruptura, XXX, Gray no pudo evitar temblar bajo su capa. Mientras volaba a través de la noche, gorjeando incesantemente y su jaula golpeando contra su arnés, no podía liberarse del pánico absoluto y adormecedor que había comenzado a generarse después de la frenética llamada de Shirou. Al instante supo lo que había pasado. Su hermana había partido en busca de una tarjeta de clase para Rin y él la había visto y la había llamado para que lo ayudara. Dejando a un lado su cansancio, Gray se vistió lo más rápido que pudo antes de salir a su encuentro. Los ojos de Az se quedaron fijos en ella a pesar de que ella no podía verlo. Bueno, las cosas se han ido a la mierda, ¿eh? Ella estuvo de acuerdo con él. Había intentado, como un bebé, dejar a Shirou fuera de la caza para poder volver a prepararse para su misión. Observar a Rin y Luvia, investigar los homúnculos y centrarse en las tarjetas de clase. Su corazón se había roto lo suficiente cuando cerró la puerta, pero ahora las grietas se extendieron mientras consideraba lo que sucedería. Rin y Luvia la reconocerían, ella respondería, Shirou reaccionaría. Todo se desmoronaría en un caos caótico, y sería porque tuvo que desviarse de su misión. Porque piensas en él como en un amigo, susurró su corazón como si estuviera involucrado en una conspiración. Gray no puso objeciones a la voz mientras pasaba por el último de los edificios antes del puente. Aterrizó con un silencioso silbido de tela. Retirando a del arnés, la chica encapuchada miró a su alrededor. El puente era imperial y alto, uniendo dos lados de una ciudad que habría permanecido separada si no fuera por él. Las luces nocturnas brillaban, las estrellas en la oscuridad, y el agua del río brillaba a la luz de la luna. Gris. Una voz apresurada interrumpió su reflejo. Shirou corrió hacia ella, vestido con su install. Por un momento quiso correr hacia él y trabajar con él sin cuestionarlo como un equipo. Pero recordó su misión y se quedó donde estaba, inmóvil como una estatua insensible. Az la miró, increíblemente callado por una vez, pensando. Miró hacia adelante a través de la jungla de asfalto y la espesura hacia donde sabía que estaría el grupo. Shirou, ¿están por ahí? El niño saltó ante el reconocimiento antes de levantar su capa blanca. Sí, vámonos. Pero aquí. La pelirroja empujó algo en las manos de Gray, pequeño y rectangular. Parpadeó ante la máscara con cara de calavera de la carta de clase asesino que la miraba fijamente. Tendremos que entrar en ese mundo, ¿verdad? Las palabras salieron de la lengua de Shirou como un auto a toda velocidad, aunque ella podía entenderlo. Así que pensé en traerlo. Vamos. Gray ni siquiera tuvo un segundo para sentirse pequeño por olvidar la tarjeta de Lancer antes su compañero desapareció en un estallido de rojo y blanco. Corrió hacia adelante tan rápido como sus piernas le permitieron. Gray siguió sin problemas, pero era difícil negar que estaba preocupada. Ella solo había visto a Shirou como un chico compasivo de su edad, pero como era ahora, era como si fuera una persona diferente. En menos de 5 segundos llegaron al límite mismo del río, justo fuera de la vista. Desde aquí, Gray se agachó junto a Shirou, con sus ojos de acero fijos en su figura temblorosa. Mirando hacia adelante, a Gray se le hundió el estómago. Rin y Luvia estaban discutiendo, como lo harían normalmente, pero las nuevas incorporaciones confirmaron sus temores. La hermana de Shirou estaba detrás de Rin, luciendo totalmente fuera de lugar. Ella era linda, y la imagen misma de las chicas mágicas de esa serie de la que Gray definitivamente no tenía copias auténticas. No, ni siquiera los firmados personalmente por la autora, adquiridos al ponerle un pie a su maestro por una vez. Pero lo que realmente llamó la atención de Gray fue la chica al lado de Luvia. Vestida de azul y usando zafiro, ella fue la reemplazante de Luvia. Pero más allá de eso, la columna de Gray se erizó y su mano apretó con más fuerza a... Algo andaba mal en ella. Su rostro no se movió con ninguna emoción incluso cuando Ilya intentó conversar con ella, solo asintió mecánicamente cada vez que Luvia le hacía un gesto. Sus ojos color ámbar ni siquiera parpadearon, manteniéndose alerta.
Incluso su Kaleido-Stick mostró más emoción que ella, lo cual era decir algo ya que ni siquiera tenían cara. La chica encapuchada se frotó el pecho a través de la ropa, su corazón comenzó a latir como un violín roto, la piel enrojecida y caliente como un horno. Gray, por primera vez en mucho tiempo, estaba inquieto. Por un segundo más el grupo habló, o mejor dicho, Rin y Luvia discutieron mientras las chicas se mantenían alejadas, antes de desaparecer en un destello de luz invertida. Into the Mirror World, para perseguir al Servant. Las tarjetas de clase de Shirou y Gray brillaron al segundo siguiente y siguieron sus cargos. XXX, los ojos de Shirou permanecieron muy abiertos mientras observaba a Ilya y los demás más adelante en el mundo reflejado. Tenía la boca abierta y no podía encontrar la energía para moverse. El shock lo recorrió, la corriente lo mantuvo despierto incluso cuando no sabía qué sentir. Gray permaneció a su lado, su mano alcanzó su espalda antes de alejarse. Debajo de su capucha, observó los intercambios sin palabras con una expresión oculta. Ada apareció en su forma de guadaña, con los ojos brillando. Esta vez no con humor, sino con juicio. A cubierto, Shirou se vio caer contra un árbol, agarrando la corteza con la mano mientras intentaba comprender lo que estaba viendo. Shirou. Gray le murmuró en voz baja mientras caminaba hacia él. La visión del niño se volvió borrosa y se desvaneció en los bordes, su corazón latía en sus oídos como tambores. El sudor goteaba por su frente como una cascada, cubriendo sus manos. Ilya, murmuró, incrédulo en cada palabra, Ilya, y Rin, Luvia. Yo no, las piezas del rompecabezas encajan muy bien, pero no quería reconocerlo. Se negó a reconocer todas esas veces que Ilya había ido a Rin para recibir tutoría, a pesar de que sabía que a ella le estaba yendo bien en la escuela. No quería pensar en todos los ruidos recientes y en las cosas que había notado sobre su hermana. Había pensado que ella solo estaba pasando por asuntos privados y no quería presionarla. Quería apoyarla si ella se lo pedía, pero aceptaba si ella no lo hacía. No quería pensar en cuánto tiempo había estado sucediendo esto, pero solo había un pensamiento verdadero al que podía aferrarse en medio de la agitación mental. Debería haber preguntado. La culpa lo agobiaba cuando escuchaba las voces sin palabras chirriar. Con esfuerzo se obligó a mirar hacia el grupo una vez más. Sus ojos se fijaron en Rin y Luvia, discutiendo como gatos, empujándose unos a otros como leones mirando a sus rivales. Ilya se mantuvo alejado de la discusión, afortunadamente, contento de lanzar miradas a la chica seria vestida de azul. Los dos palos se movían como si estuvieran vivos, hablando solos de alguna manera. Rin pareció retroceder, mordiéndose el labio y volviéndose hacia Ilya. Su hermana se puso las botas y caminó hacia atrás ante la intensidad de la mirada de Rin. La niña, tan diferente de la escuela, habló lo suficientemente alto como para que incluso ellos pudieran oírla. Asegúrate de no arruinar a Ilya. Ella ordenó. No toleraré que Luvia aparezca por tu culpa. Ilya se frotó la nuca, abrumada, y la visión de Shirou se puso roja. Se levantó y avanzó con furia en cada paso. Frunció el ceño y lo fulminó con la mirada, listo para saltar hacia adelante y preguntar qué estaba pasando. Una mano suave lo agarró de la muñeca y lo mantuvo anclado. Sacado de su ira, Shirou se volvió para ver a Gray. Incluso cuando él trató de alejarse, ella lo mantuvo firme, sus ojos moviéndose entre los de él y los del grupo en igual medida. Shirou, no, rogó desde dentro de su capucha. El chico frunció el ceño, sin hacer el esfuerzo de liberarse por el momento. ¿Por qué no debería hacerlo, Gray? Mi hermana está vestida así, y Rin la está usando para cosas de Class Cat. Necesito. Los ojos de Gray cayeron al suelo, sacudiendo la cabeza mientras intentaba encontrar palabras. Rin, ella no es, Luvia no es. Shirou dejó de intentar liberarse. Miró a Gray mientras ella se quedaba helada, como si hubiera dicho algo que no había querido decir. Gray, ¿qué quieres decir con eso? Preguntó. ¿Los conoces? La encapuchada no dijo nada durante un minuto. Pero fue suficiente para que el corazón de Shirou se hundiera en el suelo. Antes de que pudiera hacer la pregunta que necesitaba hacer, algo en el aire cambió.
El viento comenzó a azotar y al unísono los dos adolescentes volvieron sus miradas hacia el grupo de 4 junto al río. La ráfaga estalló en espiral, fusionándose después de un pulso en una sola forma que flotaba en el aire. Su capa se abrió, revelando a una mujer encapuchada que podría considerarse atractiva. En su mano sostenía un bastón adornado, hecho de un metal desconocido incluso cuando sus ojos intentaban analizarlo. Pero más allá de eso, sus instintos le gritaban. Este era un Servant con el que tenía que luchar. Y su hermana estaba justo enfrente. La bruja abrió los brazos en el silencio, rompiéndolo con palabras indescriptibles de una época pasada. Su capa se desplegó como alas de halcón. En un pulso de hechicería, no, magia, patrones caleidoscópicos se extienden a lo largo de la tela. Pequeñas motas de luz se juntaron por orden de Caster, formando docenas y docenas de pequeños soles. El aire chisporroteaba y crepitaba por el repentino calor, y el vapor se desprendía en forma de nubes. Los demás tuvieron la sensatez de correr, alejándose tan pronto como los soles comenzaron a cargarse. Pero ella no. Su hermana permaneció inmóvil, con el rostro pálido incluso cuando su bastón le gritaba que corriera. Su corazón se subió a su garganta, todo se esfumó hasta que solo pudo concentrarse en ella. Caster sonrió, la imagen misma del sadismo, y agitó su bastón. Los soles llovieron sobre su hermana. Quedaría reducida a cenizas y nadie podría hacer nada. Moriría en una neblina de calor y no dejaría nada más que un cuerpo. No. Rechazó ese resultado. Shirou saltó hacia adelante, profundizando cada vez más en la tarjeta de clase Sabre. En el tejido mismo del ser que contenía. Gray gritó detrás de él, pero él no la escuchó. En lo único que se concentró fue en ver a ella a punto de morir. No dejaré que eso suceda. Más abajo, metió la mano en su alma y luego en la forja de la tarjeta de clase. Chispas surgieron entre sus dedos, circuitos mágicos bombeando con fuego y determinación. El viento arremolinó a través de su ropa, la capa blanca cayó en un manto de maná. El niño agarró la espada que no existía y recuperó el brazo que sí existía y que la agarraría. Los engranajes de su corazón giraron, una, luego 2 veces y luego se negaron a dejar de funcionar. Mientras atravesaba el cielo, sobre Rin, Luvia y la otra niña pequeña, mientras el viento le cortaba la cara, Shirou respiró profundamente y gritó. Ilia. XXX, no podía pensar. Eso fue lo único que pasó por la mente de Ilias Bielbon e Inzvern cuando el conjunto de magia de Caster estalló hacia ella. Su pulso latía con fuerza en sus oídos, ahogando los gritos de alarma de Ruby. Le temblaban las manos y su cuerpo temblaba, pero no se movían. Era como si estuvieran abrumados por su propia indecisión ante su muerte. El resto del mundo se movía como un caracol. Rin y Luvia, con miradas compartidas de alarma, intentaron correr para alcanzarla. Llegarían demasiado tarde. Miyu también, con sus ojos color ámbar se abrieron, trató de dispararle a Caster y distraerla. Eso también fracasaría. En una parte distante de su mente, ella realmente siempre se había preguntado cómo sería ser una chica mágica. Había tenido tantas experiencias incluso en las últimas semanas. A pesar del desánimo de Miyu, ella quería ver más. Quería saber cómo se sentía. Ser tan fuerte. Los soles en miniatura se acercaron a ella, quemando el aire en llamas. La piel de la niña comenzó a burbujear y pelarse y las puntas de su ropa se volvieron negras y se cayeron por el calor. Las lágrimas que cayeron se evaporaron tan pronto como comenzaron a caer por sus mejillas. Ante una muerte inminente, con el corazón latiendo con fuerza pero congelado por el terror, ella no podía estar segura de si valía la pena. No poder volver a ver a su mamá, a su papá o a Shirou nunca más solo porque quería una vida de aventuras. Ella cerró los ojos con resignación, su oído se entorpeció como si hubiera estallado una bomba, el calor se desprendía de ella, Illa. Una nariz calamitosa se levantó y la niña parpadeó para abrir los ojos. Una katana atravesó el sol que amenazaba con evaporarla. Su borde brillaba con la luz de la luna. Y la que lo sostenía apenas podía creerlo. La chica se quedó boquiabierta mientras lo veía ponerse de pie en toda su altura. Rojo. Todo lo que podía ver de él era rojo.
El ligote alrededor de su brazo izquierdo era rojo, el filo de la espada ardía de rojo con el fuego del sol y su cabello era tan rojo como la puesta de sol. Ella continuó boquiabierta, cayendo de rodillas hasta que su salvador se giró para mirarla, con alivio y preocupación grabados en su rostro. Shirou. Ilya gritó, el shock se apoderó de ella. ¿Qué estás? Ella no tuvo oportunidad de decir nada más, cuando su hermano la levantó en sus brazos y saltó lejos en un destello carmesí. En un instante, el lugar donde se encontraban quedó reducido a escoria hirviendo, escombros volando y cayendo como meteoros. Su hermano voló por el aire, cortando cada pieza que les disparaba como si fuera un experto espadachín. O en realidad, mientras se elevaban, era un superhéroe. En medio del aire ardiente se estrellaron contra el banco, su hermano protegiéndola mientras el polvo se levantaba como un escudo momentáneo. Ilya tosió y se frotó los ojos para aclararlos. Miró a su hermano mientras él la sentaba en el suelo, frunciendo el ceño confundida. ¿Shiro? Preguntó en voz alta, el sonido de la batalla se desvaneció. ¿Qué pasa? Su pregunta murió en su garganta. Su hermano se veía mucho peor que nunca antes. Tenía la cara húmeda de sudor y respiraciones exhaustas salían de sus pulmones. A pesar de que estaba sin camisa, lo único que ella notó fueron sus ojos. Sus ojos no eran tan brillantes y amables como normalmente lo eran. Era como si fueran acero. Su hermano volvió la mirada por encima del hombro y se mordió el labio antes de volverse. Ilya, ve al bosque y huye. Volveré pronto, ¿vale? Pero Rin y Luvia. Ilya se quejó mientras comenzaba a alejarse saltando. Y Miyu. Necesitan ayuda. De espaldas a ella, no podía ver el rostro de su hermano, pero vio como su cuerpo se congelaba. Fue solo por un momento antes de que volviera a agarrar su espada y diera un paso adelante. Quédate atrás, Ilya, yo me encargaré del resto, le aseguró incluso cuando su voz temblaba. Estará bien. Él saltó en medio de una neblina carmesí, dejándola sola entre la destrucción. Ilya volvió sus ojos hacia la pelea y vio como Rin y Luvia se quedaron quietos sorprendidos cuando su hermano pasó volando junto a ellos. Incluso Miyu pareció sorprendida por su apariencia, deteniendo lo que fuera que estaba haciendo. Ilya parpadeó cuando una figura envuelta en una capa oscura corrió hacia Rin y Luvia, con una guadaña larga y afilada en sus manos. Eso era genial, supuso, pero no se comparaba con una espada. Ya. Ilya. La voz metálica de Ruby sacó a la niña de su ensoñación. ¿Qué vas a hacer? Ese hermano tuyo está loco. Ruby, Ilya miró el kaleidostic, el humor habitual de Ruby descartado por gestos frenéticos. No sé cómo consiguió una tarjeta de clase, pero no podrá detenerla. Ruby continuó su diatriba. ¿La vas a reventar o qué? Sus hombros se hundieron, el recuerdo de haber estado a punto de ser incinerada estaba demasiado fresco. Sus brazos y piernas se ataron ante la imagen y los sentimientos. Era como si ella nunca fuera a moverse de ese lugar. Pero sus ojos infantiles y de admiración se fijaron en la poderosa espalda de su hermano, y tomó su decisión. Agarrando a Ruby con fuerza, Ilya se lanzó de nuevo al combate en un aleteo de rosa y magia. XXX, el falso espadachín hizo balance mientras saltaba hacia la batalla. La atención de Caster estaba firmemente fijada en los que estaban debajo de ella, contenta con tratar de reducirlos a la nada. Le dio la oportunidad de hacer algo. Levantó su espada roja aún ardiendo mientras disparaba hacia adelante, retirándola, y Caster se giró una fracción, lo suficiente para mirarlo desde debajo de su capucha. Los ojos del chico se abrieron como platos. Se giró violentamente fuera de su camino original, dando vueltas por el aire en una carrera desesperada hacia el suelo. El espacio que había abandonado se incendió en el momento siguiente, múltiples soles y otros proyectiles brillantes pasaron, y luego giraron y se sumergieron mientras lo buscaban como misiles guiados. Golpeó el suelo con estrépito y se alejó con piernas mágicamente empoderadas. Nuevamente el lugar en el que se encontraba desapareció en un instante. Ahora era más una zona de guerra, este reino de la bruja.
Shirou apretó los dientes mientras creaba otra espada y, mientras corría sobre árboles rotos y a lo largo de la orilla del río, se la arrojó hacia Caster. El borde brillaba con maná, tan afilado como podía hacerlo. Caster levantó la mano con un movimiento despectivo. Al instante, una serie de círculos mágicos brillaron ante ella, circulando antes de unirse en uno solo. Su espada apuñaló el escudo y lo mordió profundamente, pero no avanzó más ya que se dispersó en limaduras de metal. Maldición, se maldijo a sí mismo mientras dejaba de correr, con la adrenalina fluyendo por sus venas. Nada está funcionando, no podía pensar en nada más que pudiera hacer. Shirou, con las habilidades de saber, no era un luchador a distancia ni mucho menos. Gray tenía su reverencia, pero ni siquiera estaba seguro de lo que esa chica azul podía hacer. Oil empujó la mera sugerencia hacia su estómago. Iba a mantener a ella a salvo y no iba a dejar que ella luchara contra esto. Él se negó, porque ¿cómo podría llamarse hermano mayor si le permitía hacerlo? Caster agitó la mano y la lluvia comenzó de nuevo. La espada de Shirou se rompió bajo los proyectiles, incapaz de huir. Se partió, se agrietó y se hizo añicos, y luego creó uno en la pausa y repitió. Todo el tiempo sus pies se hundieron en el concreto fundido, su piel se quemó y sus músculos le dolían muchísimo. La lluvia de soles continuó por un tiempo indeterminado, hasta que una lluvia invertida de flechas comenzó a atravesarlos. Las detonaciones enviaron a Shirou a volar, pero se detuvo chispeando y chillando mientras apuñalaba su espada en el concreto y sangraba su impulso a través del alma. Gray continuó su asalto, los movimientos de su brazo eran indistinguibles del aleteo de su capa, sus flechas nunca fallaron en sus objetivos. Atravesaron los soles, destrozaron las lanzas mágicas y algunos incluso encontraron apoyo en la capa de Caster. Tomando un respiro, Shirou vio a Rin y Luvia peleando. El Tosaka de doble cola se movía como un luchador, saltando y cortando proyectiles en la nada con una extraña daga, una que juró conocer. Mientras tanto, Luvia simplemente arrojó gemas de todos los colores, haciendo coincidir el bombardeo de Caster con una masa de color. Incluso la chica vestida de azul con ojos tan parecidos a los suyos saltó hacia el cielo, balanceando su bastón y dejando que ráfagas de maná avanzaran. Sus manos, repentinamente sucias y pálidas, apretaron con más fuerza la muleta de su espada. Esto no funcionaría, pero ¿qué más podrían hacer? Así que volvió al combate y sintió que sus sentidos lo abandonaban. Balancearse. Barra oblicua. Correr. Saltar. Luchar. Sobrevivir. Respirar. Romper. 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 Fragua. 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 Su mente desapareció mientras continuaba moviéndose hacia adelante, y sus músculos desaparecieron mientras seguía corriendo a través de los ataques. Incluso sus pulmones se vaciaron cuando la ceniza y el fuego los llenaron, asfixiando al niño. Caster se giró y se centró en otra de las moscas, la contraparte de Ilia, que había respirado profundamente. Shirou saltó, una estrella carmesí, tal como lo había hecho contra Assassin. Estaba a sus espaldas, por lo que no tenía forma de detectarlo. Su brazo roto sacó su espada hacia atrás una vez más, listo para cortarle la cabeza de los hombros, el más leve de los espasmos. La más leve sensación de hinchazón de maná. Caster sonrió de nuevo, chasqueando los dedos. Un sol en miniatura surgió entre ellos. Shirou se quedó boquiabierto mientras se hinchaba y se hinchaba, a punto de estallar. Oh, sí, explotó en una masa de fuego y amarillo, y el niño no conoció nada más que un dolor punzante mientras su mundo se volvía blanco. XXX, Gray no pudo evitar ver cómo Shirou salía de la explosión, con una tela blanca hecha jirones y quemada, trozos de su carne carbonizados y cayendo. El tiempo se ralentizó mientras ella mantenía su mirada fija en él, hasta que se estrelló contra el suelo. ¿Shiro? El tiempo permaneció congelado incluso cuando Gray se quedó boquiabierto, con la mente en blanco por la sorpresa. Entonces los ojos de Ilia se abrieron de miedo y terror, y gritó. Gray acaba de moverse. Una serie de pequeños soles se estrellaron contra donde ella acababa de estar. En una ráfaga de sobrecalentamiento, el lugar quedó reducido a escoria fundida y escombros voladores.
Su capa revoloteó como las alas de un cuervo, las flechas salieron disparadas de Ad y chocaron con los proyectiles de Caster. Una y otra vez detonaron, ensuciando el cielo con smog púrpura. No podía ver, solo oír el silbido de la magia y sentir el calor contra su piel. Por un momento recordó el cuerpo roto de Shirou. No. Oblígalo hacia abajo. Oblígalo a bajar incluso si duele. Pero lo ahogó en el segundo siguiente con adrenalina y concentración. Corrió sobre árboles caídos y debajo de bancos rotos, mientras la lluvia continuaba. Sus ojos bronce se centraron en Caster, quien estaba contenta de permanecer en el mismo lugar en el que estaba desde que comenzó la batalla. «Hay algo ahí, Gray», chirrió Ad mientras lo reconfiguraba en modo escudo para desviar algunos de los rayos de Caster. Ella simplemente está ahí colgando, amenazadoramente. Me está dando escalofríos. Eso era cierto. Caster simplemente dejó que esos orbes morados flotantes hicieran el trabajo por ella, excepto cuando levantó una mano para crear esos soles. Se sentía más cómoda como luchadora pasiva, dejando que sus habilidades y competencias hicieran el trabajo por ella. Gray saltó una vez más, golpeando el escudo de Ad con un disparo de maná. La niña gruñó de dolor cuando el impacto recorrió sus brazos con un quebradizo crujido. Pero la protegió, y todo lo que hizo mientras se precipitaba hacia la tierra fue fortalecerse y. La tierra gritó cuando se estrelló contra ella. Un doble cráter burbujeó y los escombros se clavaron en su piel como cuchillos de granito. La sangre goteó por los labios de Gray, manchando su capa y el suelo de rojo. Todo lo que Gray podía sentir era dolor. El mundo se convirtió en una marea carmesí. La niña luchó por ponerse de pie y correr, pero su cuerpo se negó a obedecer. Incluso mientras se agarraba a una piedra para levantarse, sus piernas temblaron y se doblaron bajo la tensión, enviándola a estrellarse contra el cráter en un patético bulto. La mitad de su visión estaba oscurecida por una marea roja y se llevó una mano a la frente. Una punzada de dolor surgió y Gray siseó, tirando de su guante hacia atrás. Como todo lo demás, también estaba coloreado de sangre. Un corte en la cabeza entonces, y uno severo. En un instante, más orbes se dispararon hacia ella. En ese mismo instante, Gray estaba a punto de morir, con el corazón acelerado y la visión vacilante. Pero en el segundo siguiente, un verdadero caleidoscopio de balas chocó contra los proyectiles de Caster, sacudiendo al mundo con un arco iris abrasador. En un instante, Gray fue sacada de su cráter y colocada contra el tronco de un árbol. Adormilados, sus ojos se aclararon para revelar a Rubia y Rin inclinándose, mirándola con preocupación y sus rostros sucios por los escombros. Fue una de las únicas veces que se sincronizaron, recordó la chica encapuchada con una pequeña e incontrolable risita. Rubia exhaló la tensión en su pecho. «Estás vivo. Eso es un alivio, Gray. Incluso yo no creo que pueda explicarle a Lore el mello y si mueres». «El mello y segundo», respondió Rin, con los ojos entrecerrados pero manteniendo la voz cortante. «Pensé que serías muy exigente con la decoración». Rubia le devolvió la mirada, chispas imaginarias corriendo entre los dos rivales. Sin embargo, evidentemente estaban más preocupados por la situación que el uno por el otro, ya que se volvieron hacia Caster y las dos jóvenes que se oponían a ella. Gray usó el árbol como muleta para ponerse de pie y la fuerza volvió poco a poco. Estaban demasiado lejos de la acción principal, pero casi podía ver bolas de color rosa y azul moviéndose dentro y alrededor de la devastación de Caster, el agua evaporándose debajo de ellas. Fue bastante mágico. «Están aguantando bien contra esa bruja», dijo Rin, frotándose la cara y devolviendo la atención a Gray, «pero eso no durará mucho». Efectivamente, asintió la heredera de Edelfelt, pasándose una mano por su cabello parecido a un taladro. «Me duele que tengamos que formar equipo, pero incluso nosotros, los nobles, tenemos que tragarnos nuestro orgullo de vez en cuando para obtener resultados». La rubia volvió a mirar al silencioso segador, con ojos calculadores. Sin embargo, para Gray había algún tipo de vergüenza dentro de esos brillantes orbes. «Aceptaré mi castigo de Lore el mello y segundo cuando todo esto termine», comenzó con un suspiro de aprensión compartido por Rin, «pero ¿tienes algo que pueda matarla, Gray?».
La parca se puso de pie, todavía temblando y aún exhausta. Sus guantes ensangrentados se apretaron contra el mango de la guadaña brillando a la luz de la luna. Sí, ella tenía un arma. Un arma lo suficientemente poderosa como para matar al Servant, y destruir el puente. Destruiría la ciudad y todo lo que la rodeaba en un manto de luz dorada. Si ella pronunciara esas palabras, podrían ganar aquí mismo. Lanza sagrada, suelta las ataduras. Pero, no. No lo haré. No puedo. Los dedos de Gray se deslizaron lejos de la forma de guadaña de cayendo a su bolsillo donde había metido la tarjeta de asesino de Shirou. Lo sacó con un movimiento y los dos observadores se quedaron boquiabiertos mientras ella lo miraba. Si pudiera usar el arma de Assassin, esa arma bellamente diseñada que casi acaba con ella y con Shirou, se limpió el resto de la sangre que se había congelado en su rostro, con la capucha retirada solo un poco por el movimiento. Rin y Lubia la miraron, frunciendo el ceño ante algo que ella no podía ver. Gray asintió con la solemnidad de quien emite un juicio. Sí. El aire entre los tres estaba increíblemente tenso, pero después de un segundo que se convirtió en una eternidad, se disipó. Caster continuó haciendo llover el infierno sobre las dos chicas que luchaban contra ella. Había que hacer algo. Antes de que alguno de ellos muriera, y a pesar de su mentalidad habitual, la chica encapuchada se encontró decidida a que ninguno de ellos moriría. Entonces Lubia y yo seremos distracciones, dijo Rin, mientras le quitas el polvo a esa perra. Aunque no tendremos mucho tiempo. De acuerdo, tendrás que hacer que cuente, Gray, respondió Lubia, acercándose a su rival. Estoy seguro de que lo harás, pero odiaría que todo esto no fuera nada. Rin agarró su daga azot al mismo tiempo que Lubia abanicaba las gemas entre sus dedos, los disparos de Gander se acumulaban en sus puntas. Se tragaron los nudos que tenían en la garganta y asintieron el uno al otro. Luego se lanzaron hacia adelante, rojo y azul a la vez. Gemas de todos los colores se dispararon hacia Caster, ocultándola detrás de un humo multicolor. Los láseres atacaron desde dentro, pero fueron cortados en pedazos por la brillante daga azot. Un sol intentó quemar la espalda de Rin, solo para que los disparos de Gander la hicieran pedazos. Los círculos dispararon relámpagos a Lubia y fueron cortados por la daga azot. Una y otra vez ocurrieron casos similares, una y otra vez los dos sobrevivieron. Pero no duraría. Fue solo por la gracia de la diversión de Caster, y su boca que se dibujó en una sonrisa sádica y carente de bondad, que vivieron. El Servant era mucho más fuerte que podía darse el lujo de jugar por un segundo. Pero sería un segundo del que se arrepentiría. Gray centró toda su atención en la tarjeta de clase, esperando contra toda esperanza que apareciera ese arma. Si no fuera así, todo se iría a la basura. Ella moriría. Rin moriría. Lubia moriría. Shirou, Ilya y esa otra niña pequeña morirían. Por favor. Incluir. Gray gritó, con el corazón palpitando por la oración. La carta del asesino brilló en blanco. Gray parpadeó con los ojos cerrados contra la luz, la intensidad la hizo sisear. Los mantuvo cerrados durante unos segundos, hasta que sintió el inconfundible cosquilleo del frío metal contra su mano. El arma, la Thompson Contender, susurraban los vestigios de Assassin, estaba apretada en su mano. Su cañón brilló y la recámara estaba cargada. Todo lo que necesitaba era un objetivo. Gray presionó el largo cañón contra su frente, las venas y el corazón continuaron latiendo incluso cuando el metal enfrió su temperatura. Ella exhaló, el movimiento era tembloroso e incierto. Sus ojos se volvieron hacia la batalla. Rin y Lubia continuaron enfrentándose a Caster, pero ella se dio cuenta de que ahora, solo unos segundos después de cargar, estaban exhaustos. Los rasguños cubrían sus rostros y ropa, y las gemas caleidoscópicas se agrietaron y se desvanecieron. La boca de Gray se adelgazó hasta convertirse en una línea imperceptible cuando algo dentro de ella cambió. Sus ojos se centraron en el lejano Caster y de inmediato supo lo que tenía que hacer. Fue algo simple, hilarante por lo directo que fue. La muchacha avanzó un pie y saltó. Ella surgió a través de la bruma de las gemas, el aleteo de su capa oculto en las corrientes de humo.
Pasó rápidamente junto a la hoja brillante y los rayos de maná que chocaban a su alrededor, las detonaciones la ocultaban con una luz cegadora. Su capa ardió y cayó en pedazos, hasta que todo lo que le quedó fue su capucha. A la chica no le importó. Ella no pudo. Si dudara por un momento, moriría. Por lo tanto, empujó cualquier pensamiento de miedo hacia su estómago y lo cerró con fuerza. Llegó al río, o a lo que quedaba de él cuando gran parte de su volumen se había elevado en forma de vapor, golpeó con un pie la orilla y, en una silenciosa ondulación de sombras, pasó por debajo del Servant, llegó a la orilla opuesta y saltó. De nuevo. Caster estaba demasiado distraído como para notarla cuando alcanzó la cúspide de su salto, flotando en el aire detrás de su espalda. Demasiado concentrada en su sádica indulgencia para percibir el destello de la luz de la luna sobre el acero cuando el cañón se alineó como un mecanismo perfecto. Y cuando Gray apretó el gatillo, Caster ya no tuvo tiempo de hacer nada. La bala pareció romperse en el mismo momento en que fue disparada, los ojos muy abiertos de los combatientes que observaban las grietas que se extendieron desde el agujero en el corazón de Caster. Entonces Gray comenzó a caer, y con una fuente carmesí que salió del agujero en su torso, Caster también cayó. Para cuando su cadáver cayó al suelo, se desmoronó en nada más que una nube de sangre y un gorgoteo de muerte, dejando algo atrás. La tarjeta de clase que llevaba la imagen de Caster se estremeció donde colgaba, atrayendo todas las miradas hacia ella y el agujero perforado en su centro. Emitió un sonido agudo y cristalino cuando comenzó a fracturarse, falla tras falla se extendió a través de él hasta que, con un grito final, se hizo añicos en 1.000.000 de fragmentos. XXX, Shirou volvió a la conciencia a regañadientes. Todo en su cuerpo, desde sus huesos hasta sus órganos, le dolía. Era un enorme hematoma con forma humana, pensó mientras salía del cráter que había creado. La piel de su palma chisporroteó mientras lo hacía. Todavía estaba caliente por la magia solar de Caster. Gimió, con las manos en sus piernas temblorosas. Eso, no pensó que jamás sería golpeado por un sol en miniatura en su vida, y habiéndolo experimentado una vez esperaba no volver a hacerlo nunca más. Después de que no explotó por segunda vez en el momento en que se puso de pie, lo que dio algo de crédito a esa esperanza, Shirou frunció el ceño. Miró hacia arriba, solo para ver la tarjeta de Caster rompiéndose. El niño se quedó boquiabierto mientras observaba, ondas de maná cayendo en cascada desde el objeto para siempre roto. Tropezó hacia adelante como una marioneta a la que le cortaron los hilos, solo para que un cuerpo pequeño lo mantuviera en pie, con guantes sucios y cabello revuelto, palos y tierra adheridos a su pequeña cabeza. Shirou. Ilya chilló bajo su peso y pasó su destrozado brazo derecho sobre su hombro en miniatura. «¿Estás pesado, Il?» «Ya», murmuró, bajando la cabeza mientras su visión comenzaba a nublarse y oscurecerse. El niño parpadeó, el cansancio casi lo arrastra a pesar de sus mejores esfuerzos. Miró a su hermana pequeña, quien a pesar de la tensión seguía tirando de él, jalándolo hacia la orilla del río. El único lugar no afectado por la locura de Caster ya que había sido dentro de su zona de defensa, y donde ya se encontraban otros. Aunque Ilya casi tropezó con las rocas sueltas, las manos de Shirou instintivamente la mantuvieron en pie, los dos hermanos se sostenían mutuamente. Como mendigos continuaron hacia la gente que los esperaba. Fue entonces cuando Shirou notó, a través de su visión cada vez más oscura, que alguien lo estaba mirando. Girando su cabeza hacia la izquierda, sus ojos se encontraron con los de la otra chica. Uno de los compañeros de clase de Ilya, con quien la gente bromeaba, era su verdadera hermana biológica. Ella se quedó quieta como un maniquí, con los ojos del mismo tono que los de él fijos en él. Su boca se abría y cerraba sin hablar, su piel palidecía y palidecía hasta quedar poco más que una hoja de papel. Sus dedos agarraron el bastón con tanta fuerza que los vasos sanguíneos comenzaron a estallar. Fue como si hubiera visto un fantasma. Bueno, ya está, la voz de Luvia atravesó todo, dramática y aguda. Es una pena que no hayamos podido capturar la tarjeta de Caster. La electricidad recorrió la columna de Shirou, castigada por el repentino recuerdo de lo que había visto y lo que había sentido unos minutos antes.
Contra las protestas de Ilya, se soltó de su agarre y caminó hacia adelante, con los ojos fijos. Sí, respondió Gray, parándose cerca de las otras dos adolescentes, pero ahora, Rin suspiró, frotándose la cara con una mano con amarga resignación. Sí. Involucramos a Ilya y Miyu. Eso es, Shirou apretó los dientes. Apretó los puños. Se mordió el labio. Su corazón latió con fuerza. Lanza apuñaló. Disparo de bala. Cortado con cuchillo. El cuerpo se rompió una y otra vez. Muerte, 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 la presa estalló. ¿Qué diablos está pasando? Gritó, su voz dividida entre una súplica y una furia casi sin sentido, sorprendiendo a las tres chicas que hablaban y haciéndolas girar hacia él. Quiero saber. Sintió sus ojos sobre él, todos y cada uno de ellos. Ilya miró confundido. La otra chica se quedó boquiabierta en estado de shock. Lubia se mordió el labio y evitó su mirada. Rin miró sus pies, la vergüenza en cada centímetro de su cuerpo. Y Gray, fue el único que lo miró a los ojos, con una emoción y un pensamiento en el que Shirou ni siquiera quería pensar. Él era la atracción principal de un circo, el evento principal. Diseñado para que todos miren boquiabiertos, se rían de ellos y los traten como una atracción. Shirou se giró, mirando a todos y cada uno de ellos mientras su mundo colapsaba. ¿Qué diablos está pasando?